Buenas tardes, doctora. Ven bien, por favor, una persona si pudiera apagármelo la luz. Por favor. Gracias. Sí, ven, ahora sí ven mejor. Ya antes de empezar la clase, recordarles una vez más que mañana no hay clases. ¿Sí? Mañana va a estar todo bloqueado, entonces prácticas de microbiología no hay. ¿Está bien? Lo que significa que el tema que tenían es puro contigo, lo van a tener que fusionar con el grupo B la siguiente semana. ¿Ya? Bien. En la clase de hoy vamos a fusionar dos temas por si acaso. ¿Sí? Porque quedaba un tema pendiente por el tema del paro cívico, si no me equivoco, de la anterior semana. Entonces el día de hoy vamos a ver la clase que corresponde a hoy y al miércoles. Y el miércoles van a recuperar la clase de la anterior semana. ¿Ya? Vamos a empezar por la clase de hoy, que era el grupo QUES. ¿Saben qué es el grupo QUES? Puras abreviaciones creo que van a ver en estas últimas clases. Sí, muy bien. ¿Por qué no das? A ver. Ya. Esta diapositiva como tal es un poco vieja, pero es para mostrarles que la familia Enterobacteriaceae tiene un montón de géneros, de los cuales vamos a ver el día de hoy un grupo especial que es el grupo QUES. Este grupo se caracteriza por ser realmente dañino, oportunista, malicioso y peligroso, ¿ya? Klebsiella, Enterobacter y Serratia. Y para que vean que son los tres géneros que pertenecen a la familia de las enterobacterias. Es un grupo de bacterias que se encarga de producir infecciones en centros hospitalarios o en asilos o en lugares donde están las personas con permanencia larga. Entonces vamos a ver ya en las próximas diapositivas, pero ya les adelanto que estas bacterias son capaces de producir infecciones urinarias en paciente hospitalizado, infección del sitio operatorio, o sea, de herida quirúrgica, infecciones respiratorias, o sea, neumonía, en pacientes con tubo endotraqueal, o sea, en pacientes con asistencia ventilatoria, en pacientes que están en la unidad de terapia intensiva. Son capaces de producir infección en sangre, lo que se llama bacteremia o septicemia, y un factor de riesgo es esto, ¿no? Que el paciente esté en diálisis. Lo que va a dar lugar a que necesitemos gran cantidad de antimicrobianos y mayor tiempo de estancia hospitalaria. Esta es una clasificación un poco antigua, pero es para que vean que es la división de la familia Enterobacteriaceae por tribus. En la tribu Klebsiella se encuentra precisamente Klebsiella, Enterobacter y Serratia. Existen muchas especies y esto ha ido cambiando, especialmente en el último año, ¿sí? ¿Qué puedo resaltar de aquí? Klebsiella, las importantes, Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca, que son las que producen infección intrahospitalaria.
Klebsiella rhinoscleromatis, que se encarga más de infección de vía aérea superior, no es tan importante. Enterobacter es un género que está medio flaco últimamente, porque Enterobacter cloacae es la especie tipo, es la especie en este momento más importante. Enterobacter aerógenes ya no hay, ahora se llama Klebsiella aerógenes, ¿sí? ¿Y cuál más? Enterobacter aglomerans tampoco hay, ¿sí? Entonces están cambiando. Enterobacter sakazaki tampoco, están cambiando a otros géneros, ¿ya? Y Serratia, bueno, Serratia marcescens es la especie por excelencia patógena. ¿Qué cosas en común tienen estas bacterias? Aparte de lo que está ahí escrito, como podemos ver, son bacilos gram negativos, y como todo miembro de la familia Enterobacteriaceae, son catalasa positiva y oxidasa negativa. Muy bien, son anaerobio facultativos. Bien, me alegra que se acuerden de todo eso. Entonces, ¿qué más? Si lo vemos a la tinción gram, pues no podríamos diferenciar ninguna. Puede ser E. coli, puede ser Klebsiella, y por lo tanto, como toda enterobacteria, mejor, como toda bacteria gram negativa, en su estructura antigénica, en la pared bacteriana, tiene esto que se llama el lipopolisacárido, donde está el lípido A, que es la porción tóxica más importante. Ahora vamos a ver ya particularidades entre estas bacterias. Klebsiella es un bacilo gram negativo, pero específicamente Klebsiella pneumoniae tiene cápsula, ¿ya? Entonces, esto que ustedes ven aquí es muy bonito, no se ve en todos los casos en la tinción, pero es la cápsula, precisamente no se tiñe, ¿no es cierto? Entonces, Klebsiella pneumoniae es la que tiene cápsula, ninguna de las otras tiene cápsula. ¿Qué más como particularidad? Por la cápsula o gracias a la cápsula, o sea, la envoltura que tiene, es más agresiva, porque es otro factor de patogenicidad que tiene esta Klebsiella, y también evade más nuestro sistema inmunológico porque evita ser fagocitada gracias a su cápsula, ¿ya? Las otras Klebsiellas no tienen, Enterobacter y Serratia tampoco. Una particularidad de Enterobacter, es muy parecida a E. coli, ¿sí? Antes, Klebsiella no se mueve, es inmóvil. Enterobacter sí se mueve, entonces es muy parecida a Escherichia. Esta bacteria que ven aquí es Serratia. ¿Qué particularidad podríamos darle? ¿Qué está formando ahí? Biofilm, ¿sí? Tiene la característica de tener adhesinas que hacen que puedan adherirse unas a otras y formar biopelículas, ¿sí? Y tiene la capacidad de adherirse a elementos externos como son las sondas y catéteres, tubos, cosas de plástico, ¿ya? En relación a Klebsiella pneumoniae, bueno, Klebsiella pneumoniae, como toda enterobacteria, vive en nuestro intestino, ¿sí? Pero en personas inmunosuprimidas, en personas hospitalizadas, en pacientes que son invadidos por tubos, por sondas, pues es cada vez más patógena. En el sistema respiratorio y heces está de forma normal, de forma habitual en el 5%. O sea que podríamos en algún lugar, generalmente oído, ¿sí?, tenerlo como parte de la flora normal, en personas sanas, ¿no? Y en las heces, por supuesto. Ahora, ya como bacteria patógena, es capaz de irse a cualquier lugar porque produce bacteremia. Entonces, a través de la sangre va eligiendo órganos blancos para poder ser patógena. Entre ellos, la neumonía. La neumonía intrahospitalaria es bastante característica de Klebsiella pneumoniae a toda edad, o sea, pacientes, niños menores de 5 años, pacientes de la tercera edad y pacientes que están en terapia intensiva. Hay consolidación pulmonar, que ahorita vamos a ver. Bueno, infección urinaria, bacteremia, entonces puede causar todo tipo de infecciones. Lo que estamos viendo aquí es una neumonía que está afectando gran parte de un lóbulo pulmonar, pero también puede producir
neumonía en los dos lóbulos. Puede producir una neumonía que se llamaría en esta a focos múltiples. Puede producir esto que se llama hepatización del pulmón. Se llama así porque si ustedes todavía no han llevado anatomía patológica, sí han visto histología, ¿no es cierto? En anatomía patológica van a ver que esta es la estructura, o sea, así se ve un hígado, pero en este caso es un pulmón. Entonces, ¿qué es lo que hace Klebsiella? Produce necrosis del pulmón, mata las células, produce abscesos también. Y esta que es la hepatización, es decir, en el pulmón tendrían que haber alveolos y tendría que haber aire. Si ustedes han visto alguna vez el pulmón de la vaca y lo apretan, pareciera que cruje porque está llena de aire. En cambio, este es un órgano sólido, macizo, donde no puede ingresar aire. Esa es la hepatización o la necrosis del pulmón, ¿ya? Que puede producir Klebsiella pneumoniae. Antes de pasar, ¿qué más importante de Klebsiella? Klebsiella oxytoca produce infección en recién nacidos, infecciones intrahospitalarias, pero particularmente en recién nacidos. Coloniza las incubadoras, Klebsiella oxytoca, ¿ya? Y produce neumonía en neonatos. Nos vamos a Enterobacter, a ver qué de importante tenemos que no les haya dicho antes. Enterobacter se caracteriza por producir infecciones intrahospitalarias, pero a través de soluciones parenterales. Entonces puede ser un suero que, por ejemplo, no lo hayan conservado bien, lo han dejado abierto y han hecho otras cosas antes de colocarle la venoclisis y ponerle al paciente y se ha contaminado, o no han hecho una buena antisepsia antes de colocar la vía, o en realidad estas bacterias van a los pacientes a través de nuestras manos, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a llegar al suero? Pues gracias a nosotros. Eso que ven aquí abajo es una nutrición parenteral, ¿sí? Cuando el paciente no puede comer por alguna causa, porque tiene un problema en el esófago tan grande que se le tiene que operar, poner una prótesis, por ejemplo. Cuando tiene pancreatitis y va a estar sin comer nada por boca durante 14 días, por ejemplo. Cuando tiene una cirugía intestinal donde tenemos que esperar la recuperación, igual, 2 semanas sin alimento. Entonces, ¿qué se hace? Se indica nutrición parenteral. Esto no entra por sonda, entra por vena. Y ahí está calculado los azúcares, los lípidos, los aminoácidos y todo lo que el paciente necesita. Es súper rico, no para tomarlo, para las bacterias. Tiene un alimento importante, tiene todo lo que una bacteria quisiera. Entonces, estaría feliz ahí. ¿Pueden ser varias las bacterias que ingresen? Sí, pero característicamente una infección intrahospitalaria por nutrición parenteral se asocia a Enterobacter cloacae. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, aparte estas 3 bacterias, como vamos a ver ya más adelante, se caracterizan porque son resistentes a los antimicrobianos. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que poseen una beta-lactamasa de tipo AMC, que ustedes ya por las prácticas la reconocen, ¿no es cierto? Infecciones en tatuajes, ahí ya nos salimos de las intrahospitalarias, pero es bueno que sepan que Enterobacter puede ser una de las causas de una infección por mal lavado de manos, simplemente, ¿no? Enterobacter en hemodiálisis, en pacientes con hemodiálisis, ¿qué es lo que hacen? Van por la sangre, producen septicemia en pacientes con hemodiálisis. ¿Cómo han llegado ahí? Gracias a nuestras manos. Serratia marcescens, es un patógeno oportunista, definitivamente es oportunista, no necesariamente en pacientes hospitalizados, porque es poco frecuente ver infecciones intrahospitalarias por Serratia. Serratia busca pacientes no solo hospitalizados, sino busca inmunosuprimidos. Entonces va a ir a las terapias neonatales, va a ir a personas que tengan VIH, personas que estén con alguna otra infección, por ejemplo, de herida operatoria, o sea, con alguna complicación, ahí se va a ir Serratia, ¿sí? ¿Qué más? Provoca neumonía, bacteremia y endocarditis, sí son frecuentes, pero como les digo, prefiere los neonatos. En neonatos
en las salas de terapia neonatal, puede producir infecciones urinarias en los bebés, es bien frecuente. Tiene un pigmento rojo que ahorita lo van a ver, que se llama marcesina o también llamada prodigiosina. ¿Sí? Entonces vive en las incubadoras, ¿ya? Esa es la preferencia de pacientes en los que va a atacar Serratia. Ya haciendo el diagnóstico, diferenciaremos nuestras 3 bacterias. Les decía que tienen cápsula, Klebsiella pneumoniae, y gracias a su cápsula, las colonias son mucoides. Lo que ustedes ven aquí parece moco. Y si ustedes tocan con el asa bacteriológica para levantar una de estas colonias, pues apenas se deja levantar, porque es realmente mucoide. Este tipo de colonias son particularmente especiales en Klebsiella pneumoniae. Fíjense cómo se van uniendo gracias a su cápsula, en realidad se van uniendo las colonias de Klebsiella pneumoniae. Y pasando las 48 horas aquí ya no habrían colonias que se puedan contar, sería una masa. A diferencia de las colonias que son secas de Klebsiella oxytoca. Si ustedes están viendo que esto es un agar McConkey, podemos decir que Klebsiella es lactosa positiva, ¿sí? Porque da colonias rosadas, ¿ya? Las dos Klebsiellas, pero fíjense con sus particularidades. Si vemos Enterobacter en McConkey también da colonias rosadas. No es un rosado tan vivo como el que hemos visto, pero sí es rosado, entonces también son lactosa positivas. Este es otro medio EMB donde tiene una tendencia parecida a la de E. coli, que es medio tornasol. Si ustedes ven, parecen colonias negras. Si ustedes mueven en relación a la luz, ya sea del sol o del foco, pues parece un verde brillante metálico, ¿sí? Y esas son las colonias de Serratia. A Serratia, han debido escuchar hablar de Serratia antes. Si buscan historia de Serratia, pues hay un montón de historias y cuentos acerca de Serratia y el por qué su pigmento rojo se llama prodigiosina, ¿sí? Porque se lo ha visto en hostias, en panes, en una iglesia, y se pensó que era la Virgen que había llorado en la hostia. Y esta bacteria tiene la capacidad de producir pigmento rojo en el pan fácilmente. Si quieren ver el cultivo completo, en agar nutritivo se ve de esta forma. ¿Por qué? Porque el agar nutritivo es precisamente de color crema, ¿sí? Casi translúcido, entonces el pigmento se manifiesta mucho más, ¿ya? Marcesina o prodigiosina. Si nos vamos a ver las pruebas bioquímicas, o sea, cómo se hace el diagnóstico, cómo se confirma, existen tablas de identificación para estas bacterias, como para todas las otras enterobacterias y bacilos gram negativos, donde se hacen pruebas bioquímicas y cada uno de estos tubos por lo menos nos da uno, que puede ser azúcar, puede ser movilidad, que enseguida lo vamos a ver. Estos son tubos de prueba bioquímica de Klebsiella pneumoniae. Este es el tubo de prueba bioquímica de Enterobacter cloacae, que parecería o sea, en realidad se asemeja muchísimo. Este es el de Serratia marcescens, y aquí podríamos comparar. A ver, ¿qué me interesaría que vean? Lo que ya les dije, Klebsiella no se mueve, y Enterobacter sí se mueve, en el resto todo es igual. Entonces son bacterias realmente muy parecidas, y por eso es que Enterobacter aerógenes ahora ha pasado al género Klebsiella. En Serratia hay una prueba especial, porque se podría hacer todo esto y puede parecerse a alguna de las otras enterobacterias, pero en Serratia se realiza esta prueba, que es positiva para Serratia y negativa para todas las otras enterobacterias, que es la prueba de la DNA-asa. Hay otra que es parecida, que es la de la gelatinasa. Asa es romper, ¿no es cierto? Es enzima y romper. Entonces, significa que esta bacteria rompe el DNA. Exactamente. Entonces, ¿qué se hace? Se colocan fragmentos de DNA en el medio de cultivo que ya viene listo de esta forma para hacer la prueba de la DNA-asa y se siembra la bacteria. Y
como ustedes ven, hay un poco de lisis alrededor de las colonias de Serratia, lisis del DNA precisamente, ¿ya? Esa es una prueba confirmatoria para Serratia. Les decía que estas bacterias, este grupo que es en particular, se caracteriza porque tiene muchos problemas con los antibióticos, pero desde su nacimiento. Entonces vamos a ver, ustedes van a ver aquí, esta es una resistencia natural. Eso significa que toda Klebsiella, en este caso estamos hablando de una cepa salvaje de Klebsiella, es resistente natural a la ampicilina. Sí o sí, es ampicilina resistente. ¿Qué podemos ver? ¿Qué es importante? Aquí no estamos viendo mecanismos de resistencia todavía, pero el grupo que es resalta bueno, todas las enterobacterias son capaces de producir beta-lactamasa, y el grupo que es, aparte de ser resistente natural a muchos antibióticos, pues es extremista en formar beta-lactamasas, especialmente la Klebsiella pneumoniae, que vamos a ver enseguida. ¿Qué necesitamos de aquí? Nada. Este es Enterobacter, que antes era Enterobacter aerógenes, ¿sí? Ahora es Klebsiella aerógenes. Aquí, ¿qué podemos ver? Esta es una característica que habitualmente no la tenían los géneros Enterobacter, por ejemplo. Entonces, es una causa más para que esta haya cambiado a Klebsiella. Es resistente natural a ampicilina, a cefoxitina y a cefalotina. Esta resistencia es natural, o sea, es de nacimiento, por si acaso, para esta bacteria. ¿Y qué les puedo mostrar aquí? Que hay un mecanismo de resistencia, porque cefoxitina está induciendo que se achate el halo de nuestra cefalosporina de tercera generación, de la cefotaxina. ¿Se entiende? No es un halo redondo, no es un círculo perfecto. ¿Por qué no va a haber un círculo perfecto si ustedes han dejado caer el disquito? Sí o sí tiene que haber un círculo perfecto. Entonces, cuando no hay, significa que algo está sucediendo. Esta es una inducción de resistencia y por lo tanto a este paciente no le podemos dar cefalosporinas de tercera generación. Ahí tenemos Enterobacter cloacae. Bueno, estamos viendo qué diferencia hay. Es sensible a la ampicilina, ¿sí? Este sí es género Enterobacter como tal. Y vemos la misma inducción, ¿sí? El achatamiento del halo, entonces no podemos utilizar cefalosporinas de tercera generación. Serratia, en Serratia, ¿qué podemos ver? ¿Qué es importante? Es resistente natural igual a los tres, o sea, a cefalotina, que es una cefalosporina de primera generación, cefoxitina, que no es una cefalosporina, si se acuerdan un poquito antimicrobianos, es una cefamicina, ¿sí? Y a la amoxicilina. Entonces es resistente a, la ampicilina, y por lo tanto a la amoxicilina también, ¿no? Resistente natural y resistente natural. Aquí para mostrarles un poquito cómo se detecta una beta-lactamasa de espectro extendido. Antes de ver esto, la Klebsiella pneumoniae naturalmente, o sea, de nacimiento, tiene la formación de una beta-lactamasa de espectro ampliado. Eso significa que es resistente a ¿saben cuál es la diferencia entre una blea y una ble? Por ahí va, a ver. La Klebsiella pneumoniae es naturalmente, o sea, de nacimiento, blea. O sea que es resistente a penicilinas, todas las penicilinas, la G, la benzatínica, procaínica, la amoxicilina, ampicilina, que es parte de las penicilinas, las carboxipenicilinas, ureidopenicilinas, todas las penicilinas que ustedes quieran. Y es resistente a cefalosporinas de primera generación. ¿Ya? Y la ble es resistente a además de eso, es resistente a cefalosporinas de segunda y tercera generación. ¿Ya? Eso no es natural, eso lo puede adquirir por plásmidos. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver
una ble en estas bacterias, que esto supongo que ya lo han visto en la clase de mecanismos de resistencia, colocar una cefalosporina de tercera generación y muy cerca, unos 2 centímetros, un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que ver? La formación del efecto huevo. O sea, cuando se acerca más al inhibidor, crece el halo. ¿Qué significa? Que con el inhibidor va bien. ¿Sí? O sea, crece el halo, muere la bacteria. Pero si este disco lo ponemos a otro lado, no lo vamos a ver. ¿Ya? Ahora, esto puede ser sensible. Este tamaño de halo puede ser sensible. Pero ya viendo el efecto huevo, se reporta resistencia. ¿Ya? ¿Tenemos alguno más? No, aquí también es huevo. Es otra forma de huevo. Entonces, ahorita han visto inducción, inhibición por inducción y efecto huevo. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro en el grupo qué es? Ustedes han visto muchas particularidades de las enterobacterias, por eso es que no hemos entrado ahora a lo mismo. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento si son tienen beta-lactamasas y también son resistentes a cefalosporinas? En una blea tenemos la alternativa de tratar con una cefalosporina de tercera generación, ¿sí? Pero en una ble, que es resistente a cefalosporinas, incluso de tercera o de cuarta generación, hay una particularidad. Las cepas ble van a hacer resistencia en medio del tratamiento a los aminoglucósidos, a las fluoroquinolonas, ¿a qué más? Bueno, que son el tratamiento típico, ¿no? Cotrimoxazol, o sea, las sulfas, va a hacer, si es una cepa ble, va a hacer resistencia intratratamiento. Entonces no hay que arriesgarse. Si el resultado del antibiograma nos dice ahí abajito, nota, cepa productora de ble, significa que tenemos que hacer tratamiento con carbapenema. Díganme un carbapenema. Meropenem y imipenem. ¿Ves? Tenemos alternativas. Ahora hay problemas con las productoras de carbapenemasa. ¿Sí? Y las KPC son klebsielas productoras de carbapenemasa y lamentablemente son frecuentes. Si son resistentes a carbapenemasa, ¿qué hacemos? Estamos aquí, hemos utilizado todo y todo se murió. Y las carbapenemasas que nos debían ayudar también están muertas. Ya no podemos subir más peldaños. ¿Qué hacemos? Bajamos del piso más abajo. Utilizamos polimixinas, que son antimicrobianos que durante mucho tiempo se los ha dejado a un lado y que ahorita son nuestro as bajo la manga. Es colistin lo que se utiliza. Doctora, ¿puedes repetir el nombre? Colistin. Es una polimixina. Si ustedes revisan, polimixinas existen desde hace años y durante mucho tiempo no se les ha dado bolilla, entonces ahora nos están ayudando. Pasaremos a la siguiente clase, Clostridium difficile. Bueno, se llama así porque es difícil. Es muy difícil de poder aislar esta bacteria. Se la ha aislado, todavía se creía que era un microorganismo del microbioma que era no dañino, o sea, no patógeno. En 1935, Hall y O'Toole han aislado esta bacteria, conocida inicialmente como un Bacillus difficile. Entonces, ustedes ya saben que tiene forma basilar. ¿Y dónde han encontrado? En las heces de los recién nacidos han encontrado esta bacteria. Y específicamente se le ha dado este nombre porque no es habitual encontrarla. Y fíjense cuántos años después, desde 1977 hasta el 78 más o menos, en esos 2 años ya se lo ha visto que era un patógeno. Y se ha asociado a personas que tenían colitis pseudomembranosa. ¿Sí? Se ha encontrado precisamente la toxina de esta bacteria en las heces de personas que tenían colitis pseudomembranosa. Esa ha sido la primera sospecha de que esta bacteria estaba muy relacionada con toxinas primero
y con colitis pseudomembranosa en personas que habían recibido mucho tratamiento antibiótico. Entonces ya saben cuál es la morfología. Es un bacilo anaerobio estricto. Por eso es que es difícil de aislar, ¿sí? Entra en contacto con un poquito de oxígeno y se mueve. Entonces es anaerobio estricto. ¿Qué más? Es gram positivo, ¿sí? No se van a confundir con otros bacilos. Este es gram positivo y es esporulado, ¿sí? Capaz de formar esporas. ¿Qué más? Difícil crecimiento en medios habituales, realmente porque es anaerobio. Está asociado a infecciones nosocomiales y al uso de antimicrobianos. O sea, ¿por qué nosocomiales? Porque en el hospital se utiliza gran cantidad de antimicrobianos. Es muy raro que un paciente se hospitalice, esté hospitalizado y le den de alta y todo eso haya pasado sin que haya recibido un ciclo de antimicrobiano. Que sería muy bueno ver que eso suceda. Por ejemplo, un paciente que entre por una apendicitis, entra, se opera, se le da de alta y no recibió antibióticos en ningún momento. Eso sería correcto. Si no hay ningún factor de riesgo y la cirugía ha sido limpia, no necesitamos antibióticos, ¿ya? Bueno, ya por el dibujo pueden ver que es móvil. ¿Qué más? Normalmente vive en el intestino de personas sanas. Entonces, en un pequeño porcentaje, pero nosotros podríamos estar albergando Clostridium difficile, ¿sí? En pequeñas cantidades. Nadie le da mayor importancia. Ustedes han leído microbioma del intestino, del colon, y realmente, tal vez en último lugar está Clostridium difficile, ¿no? Tenemos un 70-80% que son de bacterias anaerobias, entre las que está ya la colita Clostridium difficile, después están las enterobacterias, ¿no? Entonces, albergamos en una pequeña proporción. La forma patógena, la forma dañina de esta bacteria son sus esporas. ¿Cómo se transmite de persona a persona? Por sus esporas. Se encuentra en el suelo, ¿sí? Si estuviera en el suelo de cualquier lugar, pues no importa, pero quienes la dejan en el suelo son las personas que son portadoras de Clostridium difficile. Y si estas bacterias viven en el intestino de algunas personas, pues es mala manipulación de heces, mal lavado de manos o del paciente, que podría dejar las esporas en el baño. Por eso los baños de los hospitales de paciente con diarrea por Clostridium difficile, pues ahí están las esporas. Al hacer limpieza, aseo, barrer o mala manipulación de secreciones, nosotros podemos adquirir a esta bacteria, ¿ya? Transmisión mediante esporas. Produce enfermedad gastrointestinal, o sea, no es una bacteria que produzca septicemia, neumonía, no, produce diarrea. Produce diarrea y está asociada a pacientes que han recibido dosis de antimicrobianos por mucho tiempo o varios antimicrobianos. Por ejemplo, infecciones urinarias que no ha cedido con un antibiótico, le dan otro, no ha cedido con el otro, llegó el cultivo, hay que darle otro, ¿no? Entonces, son varios ciclos de antimicrobianos seguidos, o puede ser un ciclo prolongado. Por ejemplo, en osteomielitis, el paciente necesita antimicrobianos por 21 días por lo menos. A veces hemos llegado hasta 40 días de antibióticos, ¿sí? Porque el hueso está afectado. Entonces, tenemos pacientes que debutan con diarrea y tenemos a quien echarle la culpa. Ahora, ¿qué antibióticos pueden estimular la producción de Clostridium difficile? Puede ser cualquier antimicrobiano, pero hacemos mención a ampicilina, que es una penicilina de amplio espectro, cefalosporinas y clindamicina. Ahorita vamos a ver por qué. Puede producir una diarrea que se pasa y ya, o puede llegar hasta una colitis pseudomembranosa. Si está aquí, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos nuestro microbioma, ¿sí?, que es bastante variado, como ustedes pueden ver. Gran uso de antibióticos. ¿Qué es lo que hacen? Este antibiótico puede estar dirigido a una herida en el pie, a un absceso en la faringe, donde sea, ¿sí?
gran uso de antibióticos reduce la flora normal. Al reducir la flora normal, las esporas de Clostridium difficile germinan. Así se llama, ¿no es cierto? Cuando una espora pasa a la forma vegetativa es la germinación. Entonces esta espora germina y ya tenemos la forma vegetativa. La forma vegetativa es la que produce, si esta forma vegetativa es capaz de producir toxinas, entonces produce enfermedad, ¿sí? Que es una diarrea, que puede ser benigna, como les digo, puede llegar hasta la colitis pseudomembranosa. Y bueno, puede quedarse ahí. Hay algunas formas ahora para que podamos recuperar el microbioma, ¿no es cierto? Que por aquí está el trasplante fecal, que lo están utilizando en el exterior. Es costoso, requiere muchos estudios. Las heces que se vayan a trasplantar tienen que ser perfectas y el individuo que recepciona esa materia fecal tarda 2 años en recolonizar su intestino. ¿Ya? En caso de una colitis pseudomembranosa es fantástico porque no solamente con tomar unos cuantos biogurts vamos a recuperar la flora, ¿ya? Entonces les decía que algunos antimicrobianos en particular, ampicilina es una penicilina de amplio espectro, o sea, me mata gram negativos. Y aquí tengo gran parte de gram negativos. ¿Qué eran las cefalosporinas? Las cefalosporinas me matan gram negativos, me matan enterobacterias que están aquí. Y en primer lugar está la clindamicina, porque la clindamicina me mata anaerobios. Y ustedes saben que el 80% del microbioma del intestino son anaerobios. Entonces son los más asociados a diarrea por Clostridium difficile, ¿ya? Ahora, esta bacteria, ¿qué es lo que tiene de malo? ¿Qué tiene que tener de malo en realidad para poder producir esta infección? Tiene que ser capaz de producir la toxina A y la toxina B. La toxina A es una enterotoxina, o sea que vive en intestino, o mejor, se produce cuando está en la luz intestinal, ¿sí? Quimiotáctica, ¿por qué? Porque llama a sus receptores y se hace jalar por sus receptores para llegar hasta donde le interesa la bacteria. Libera citocinas, como vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son las citocinas? Factor de necrosis tumoral, que lo que hacen es estimular neutrófilos, macrófagos y mucho daño al lugar donde va a estar la toxina y altera la unión intercelular. La citotoxina B, ¿a qué se refiere despolimerizar la actina? Ustedes han debido escuchar en algún otro tema. Vamos a agrandar esa imagen que es la que nos interesa. ¿Qué es la actina? Es un filamento. ¿Sí? Que se encuentra en él. Ya. Pero algo más pequeño. También está en la bacteria y en la acromotilidad. En la célula, en el citoplasma. Si se acuerdan, no sé si en Salmonella, en Shigella también, ¿no ven? La bacteria mueve la actina para que la atrapen, ¿no ves? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que hace la toxina? Rompe los filamentos de actina. ¿Qué es lo que hacía la toxina A? Rompe los espacios intercelulares. Primero, esta es la luz intestinal. Entra la bacteria y libera toxinas en la luz intestinal. La bacteria no puede entrar a ningún lado, no es invasiva, ¿ya? Entonces libera sus toxinas de la luz intestinal. Las toxinas invaden la mucosa, rompen los espacios intercelulares. Aquí la toxina B despolimeriza la actina, produce muerte celular. Las toxinas, ¿sí? Especialmente la toxina B, que es bien dañina, es una citotoxina. Esto que ven ustedes aquí son, o sea, los factores quimiotácticos han hecho que vengan aquí las toxinas y que se liberen citocinas, ¿no ven? Para que nuestro sistema inmunológico venga y ataque, pero eso tampoco ayuda, porque como no puede atacar a la toxina, ataca a nuestra propia mucosa. Entonces hay un proceso inflamatorio de la mucosa del colon muy importante. Si ustedes ven aquí,
¿Qué es lo que pasa? Los neutrófilos circulantes están yendo al lugar de la inflamación. Y lo que podemos ver es como que el colon, la mucosa del colon se hubiera deflecado, ¿sí? Ha sido muy agredida, como si un rastrillo hubiera pasado por ahí y hubiera arrancado las células epiteliales, ¿sí? Como ustedes ven aquí, ¿sí? Y bueno, hay personas, como les decía, podemos ser portadores y portadores crónicos, pero en algún caso, algún estímulo, por ejemplo, el de los antibióticos va a hacer que prolifere la bacteria. Y esto lo va a hacer en el colon. El colon es el órgano blanco de la bacteria, por si acaso. En el caso de una colitis pseudomembranosa, es lo mismo que hemos visto hace rato, o sea, ese daño de la mucosa del colon, pero bastante agresivo. Entonces es visible macroscópicamente, ¿ya? La diarrea como tal puede ser líquida, puede ser hemorrágica porque ha habido daño de la célula. Y en el caso de una colitis, solamente haciendo una colonoscopía, o sea, viendo por dentro la mucosa del colon, se va a ver conglomerados blanquecinos, no son, podrían llegar a ser ulceraciones, pero aparecen primero como unos gránulos, ¿sí? Esta es la formación de las pseudomembranas. Se llama así porque son membranas falsas, no es una membrana la que está cubriendo el colon, ¿sí? Son como placas que están diseminadas ahí, y así es como se ve una colitis pseudomembranosa. Entonces, esto se puede hacer por colonoscopía, se puede observar por colonoscopía. Queremos hacer diagnóstico en medios de cultivo habituales, es realmente difícil aislar a la bacteria. ¿Necesitaríamos medios anaerobios? Sí, en nuestro medio no se realiza cultivo para Clostridium difficile. Lo que se hace es un diagnóstico serológico. Ya, no se llama así, o sea, no es un método correctamente llamado porque no es del suero que se va a obtener. Se tiene que obtener muestra de heces y se tiene que detectar la toxina en las heces. Hay algunos laboratorios que determinan la toxina A. Lo que nos interesa es que nos determine la toxina B, que es la citotóxica, es la citolítica, ¿ya? La toxina B, la dañina. Entonces, bueno, se puede detectar las toxinas por métodos ELISA, pero no es a partir de suero, o sea, por eso les digo serológico, no. Es detección de toxinas por ELISA. Así es mejor correctamente llamado, ¿sí? ¿Podemos buscar anticuerpos neutralizantes en suero? Sí, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser portadores de Clostridium difficile. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Será que podemos utilizar antibióticos? Si los antibióticos han causado la infección. En primer lugar, retiramos los que sospechamos que son causantes. O sea, prácticamente todos los antimicrobianos los retiramos. ¿Qué podemos utilizar? Ahora, ¿me pueden decir por qué sí podríamos utilizar vancomicina y metronidazol? Porque la vancomicina iría a atacar a la pared y además no es gran positivo. Es gran positivo y B. Perfecto. La vancomicina ataca a los gram positivos. El microbioma tendrá un 0.5% menos, 0.1 tal vez, de enterococos que pueden vivir, que son gram positivos en el intestino. Entonces nos interesa que mate gram positivos como el Clostridium difficile. Entonces podemos utilizar vancomicina y metronidazol. El metronidazol mata anaerobios. Pero el metronidazol ustedes están llevando parasitología. El metronidazol es tratamiento de parásitos, ¿verdad? Entonces no está tan dirigido a bacterias anaerobias, pero sí mata Clostridium, que es un anaerobio estricto. No nos mata fusobacterias, bifidobacterias, que sí nos interesa que vivan.
es la afinidad del metronidazol, ¿ya? Y bueno, si saben la causa, saben cómo prevenirla. ¿Cuál es la causa? Manipulación, es una infección intrahospitalaria. Es higiene y además es el uso de antimicrobianos. O sea, nosotros tenemos la culpa por donde venga, ¿ya? Tenemos que tener mucho cuidado para no causar. Recidiva, sí, lamentablemente es recidiva. ¿Alguna pregunta? No hay. Muy bien. Muchas gracias. Eso es todo. Ahora sí no van a ver nada.